Dustin Guerra, Irene Hernández. Te muestra la otra verdad del acontecer nacional, martes y jueves, a las 3 de la tarde. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Otra Verdad a través de Next Panamá, Next Noticia. Yo soy Dustin Guerra y como siempre, un placer saludarles en esta tarde en compañía de Irene Hernández, director de noticias de Next, y del abogado, también ex cónsul, ex diplomático, Pedro Citón Ureta. Gracias por estar con nosotros en este programa que iniciamos con La Otra Verdad. Vamos a estar analizando muchos temas de interés nacional, temas de actualidad y también vamos a estar hablando un poco sobre política, el comportamiento de las encuestas y cómo están los candidatos buscando alianzas, otros casi rogando por una alianza y otros desaparecidos completamente del mapa. Yo me imagino que afilando los cuchillos para la recta final de la campaña electoral. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Dustin. Buenas tardes también, Pedro. Cómo no, bienvenidos todos y bienvenidos a todos los televidentes que todos los martes y los jueves se suman a esta transmisión en directo desde Next, como también a través de KW Continente y también de las redes sociales de EPASA, KW Continente y Next. Bienvenidos. Claro que sí, Panamérica Crítica y Día a Día están también reportando todo lo que ocurre aquí en La Otra Verdad, nuestro primer programa. Vamos a iniciar con un tema sumamente interesante. Hoy arrancó la audiencia del caso Blue Apple. En este caso hay una gran cantidad de personas imputadas, pero hay muchos elementos para analizar de ese caso. Por ejemplo, el caso es llevado en la audiencia por la jueza Valoisa Martínez, que lleva casi todos los casos de alto perfil. Pero en esta audiencia sí están compareciendo los testigos protegidos y todos los que firmaron acuerdos de delación. Pedro Citón, aquí sí comparecieron los testigos. Bueno, a confesión de los fiscales que hoy en la mañana le dijeron a la señora juez antes de aprobar esos acuerdos de delación, ellos dijeron que los testigos protegidos, los testigos que tenían que dar ese acuerdo, iban a prestar su declaración en el juicio y en cualquier otro juicio que fuera necesario, porque de lo contrario no tendría validez todos los acuerdos que la señora jueza tuviera que validar en el día de hoy antes de iniciar la audiencia. Así que bajo esas circunstancias vemos que hay una diferenciación grande entre este juicio y el juicio de New Business. En el caso de New Business simplemente no comparecieron los testigos y los que lograron acuerdos, le pusieron una multa de $100 en el fallo final y no pasó absolutamente nada. En este caso sí están compareciendo los testigos porque es una de las exigencias. Es contradictorio esto, Irene. Por un lado, la misma jueza exige que comparezcan los testigos y por otro lado, en el caso de New Business, simplemente no asistieron, no los localizaron y le ponen una multa de $100. Así es, Dustin. Bueno, es que casualmente eso fue uno de los factores que se cuestionaron y se criticaron a la juez Valoisa Martínez en su momento con el caso de New Business, porque en verdad, pero quizás eso ocurrió por la experiencia que se atravesó en su momento cuando se llevó a cabo la audiencia o el juicio en el caso de los pinchazos, cuando en primera instancia se negaba la comparecencia del testigo protegido, el tal Pití, si no me equivoco, Ismael Pití, quien tiene un cargo en Washington. Pero una vez que compareció, prácticamente eso dio a la postre con una audiencia donde prácticamente se comprobó cómo fue orquestado y cómo fue armado ese caso. Ese riesgo, naturalmente, Dustin y el licenciado Pedro Citón no se iba a correr en el caso de New Business y por eso es que nunca vimos un interés ni del fiscal ni de la juez Valoisa Martínez por tratar de sentar allí a los testigos protegidos. Y ustedes saben cuál fue el final de esto, ¿no? Bueno, realmente la apelación de los abogados defensores de Ricardo Martinelli y de otros
va enmarcada precisamente a esa falta de poder contrainterrogar a los testigos protegidos, a tal punto de que es una solicitud que se le está haciendo a los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación, basados en una sentencia, en una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal, en donde dice efectivamente que no se puede condenar a una persona sobre la base de los testimonios de personas que no se han hecho el contradictorio. Por tanto, creo que la jueza Valoisa Martínez ha tratado de poner sus bardas en remojo y ha tratado de evitar que el Tribunal Superior le revoque esa decisión que ella ha tomado en ese juzgado, a la cual yo denomino una selva jurídica, porque es como la ley de Tarzán. Se hace lo que ella dice de manera arbitraria y violando el debido proceso. Pero tú no piensas que esto es contradictorio, Pedro Citón. Son casos de alto perfil, considerados de alto perfil. Por un lado, la jueza Valoisa Martínez exige la comparecencia de los testigos y los fiscales lo llevan sabiendo de que es un caso de alto perfil donde las personas que han hecho alguna delación tienen que sustentar lo que han acusado, lo que han señalado a los imputados. Y en el otro caso, en el caso por ejemplo de New Business, es un caso también de alto perfil donde simplemente los testigos no aparecen, simplemente no los pudieron notificar, la fiscalía da vuelta y al final la jueza impone una multa de $100. La pregunta es, ¿el segundo tribunal debería valorar el comportamiento de la jueza en casos de alto perfil? Porque para un caso aplica una ley y para otro caso simplemente no. No, definitivamente debe revocar la sentencia de la juez Valoisa Martínez, porque desde el día 1 lo hemos venido sosteniendo que ella ha abusado del derecho, ha abusado de su posición y rol como jueza y sobre todo ha violado el debido proceso de los imputados en este caso. Por todo ello es que yo estoy convencido que debe darse una revocatoria de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Liquidaciones basado en la jurisprudencia de la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos declaraciones de uno de los fiscales del caso Blue Apple. Vamos a ver qué dice, después vamos a venir a analizar lo que ha ocurrido en esta audiencia. Nosotros hemos venido con el equipo, ¿verdad?, de la Fiscalía Anticorrupción a participar de una audiencia de fondo, la audiencia oral del tan conocido caso Blue Apple. Las expectativas, pues definitivamente las que siempre la Fiscalía ha tenido, que es justamente lograr la condena de aquellas personas que han sido responsables de estos delitos, que son corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales o lavado de activos y asociación ilícita. ¿De cuántos imputados estamos hablando y cuántos se espera que comparezcan? Claro, digo, definitivamente esperamos que comparezcan todos los que han sido citados y estamos hablando de una cantidad posiblemente de 18 personas, tomando en consideración obviamente que entendemos que el tribunal se ha pronunciado por una ruptura procesal de dos personas que evidentemente ya no son de competencia de la justicia ordinaria. ¿Y lo que procede ahora de los hermanos Martínez? Bueno, la opinión mía es una opinión jurídica, porque evidentemente si estamos en presencia de una prerrogativa funcional que obviamente le compete a otro tribunal resolver la causa, pues definitivamente ese tribunal es el que tiene que resolver la situación jurídica y procesal de esas dos personas. ¿Tiene suficientes elementos de convicción como para conseguir la condena? Bueno, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y con independencia de la ruptura procesal es un solo expediente que consta de casi 400 tomos y por tanto toda la prueba se encuentra en el expediente. Hay quienes piensan que la ruptura procesal prohibiría que se mencione el nombre y apellidos de estos dos diputados suplentes del Parlacén y por tanto lo consideran como acusados claves y por tanto podría perder fuerza el juicio. Mire que esa es una muy buena pregunta y yo quisiera dar también una opinión jurídica. Una cosa es la pérdida de la competencia del tribunal por prerrogativa funcional para que sea esta persona o estas personas procesadas ante otra instancia y otra cosa es tener fuero penal electoral. Son dos cosas distintas y obviamente ese tema se va a debatir en acto de audiencia. Hoy es la última fecha alterna. ¿Qué sucede si no llegan a presentar todos los involucrados? Todos deben estar notificados y si están notificados, aun cuando no se presenten en la audiencia, se procede a dar. Fiscal, ¿han incautado dinero en este caso? ¿De cuánto dinero estamos hablando en total que habría sido esquilmado? Por arriba de 31 millones de dólares se han aprendido entre bienes y dineros. Pero obviamente este caso arroja una cuantía casi de 80 millones de dólares de sobornos que se han pagado.
estamos... Pedro e Irene, declaraciones del fiscal Vázquez, fiscal conocido por el caso Pinchazos. Y aquí él dice algunas cosas interesantes. Pero vamos a entrar a analizar el tema de la ruptura procesal. ¿Por qué se da ruptura procesal con dos personas, con los hermanos Martinelli? Porque ellos, luego de juramentarse en el Parlacén como diputados suplentes, el caso de ellos, donde ellos son mencionados, en este caso Blue Apple, pasan a otra esfera, que es la Corte Suprema de Justicia. Pedro Citón, para explicar el tema de la ruptura procesal y de qué se trata. Bueno, mire, básicamente es que según la Constitución Política de Panamá, los diputados del Parlamento Nacional, sean diputados principales o sean diputados suplentes, tienen una prerrogativa funcional. Esa prerrogativa funcional es que ellos son juzgados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Así pues, por analogía jurídica, se establece en el Tratado de Parlacén que las mismas prerrogativas funcionales que tienen los diputados nacionales los tendrán los diputados del Parlacén, sean principales o sean suplentes. Y efectivamente lo que ha sucedido aquí es que los diputados del Parlacén, los hermanos Martínez y Linares, han expresado su deseo de pertenecer a ese tribunal, a ese Parlamento regional, y inmediatamente, a petición, me imagino yo, de los abogados de los diputados suplentes, la juez Valoisa Marquines, como había hecho ya con un precedente anterior en donde la diputada suplente de Lima también fue movida la ruptura procesal por parte de la juez Valoisa Marquines hacia el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. O sea, no es nada normal, no se están sustrayendo de la justicia, todo lo contrario, están buscando lo que se conoce en derecho como su juez natural. El juez natural es el juez que debe juzgarte para que se respete el debido proceso y las garantías constitucionales. Hay algo que no me quedó claro, o sea, y yo pienso que ustedes nos lo puede aclarar, licenciado Citón, cuando se le hizo la pregunta al fiscal sobre eso de la ruptura procesal versus el fuero penal electoral de los dos hermanos Martinelli. Yo lo que entendí ahí con la pregunta es que ese caso de ellos, independientemente de que vaya a otra instancia, que no es la del juzgado, es el nombramiento de ellos o la designación de ellos, en el caso se puede dar dentro de la audiencia. Disculpe. O sea, que el nombre de ellos puede mantenerse dentro del juicio, la audiencia, o sea, pese a la... Es que hay una diferenciación muy grande entre lo que es el fuero penal electoral, en donde la persona se sustrae del proceso penal. No puede ser mencionada dentro del proceso porque tiene, además de la presunción de inocencia, tiene una presunción, no más que una presunción, tiene un fuero electoral penal que le impide que las partes, la jueza, los fiscales, la defensa, se puedan referir a esa persona que tiene ese fuero. Eso se llama sustraerse de manera provisional o permanente, dependiendo. Por ejemplo, Rómulo Rux se sustrajo permanentemente de un proceso penal producto de ese fuero penal electoral. Pero lo que ha pasado con los hermanos, con los diputados suplentes del Parlacén, los hermanos Martinelli Linares, es que ellos han pedido una prerrogativa funcional. Es decir, los jueces, el juez natural de ellos por su condición de diputados suplentes, no es la juez Valoisa Marquines, sino los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y por tanto, se puede hacer cualquier mención de ellos porque no tienen esa abstracción que sí tienen los que proceden el fuero penal electoral. Dustin, precisamente en esa misma línea, esto en el caso jurídico, pero tú que has visto las transmisiones, por lo menos yo he visto las transmisiones, y tú has notado en los medios de comunicación cómo hacen alusión a la audiencia, pero no dejan de remarcar el hecho de los dos hermanos Martinelli, tanto en un principio, en el medio y al final. O sea, están hablando de la audiencia Blue Apple, pero pareciera como que el nombre Blue Apple no es lo importante, sino los dos hermanos Martinelli que van a otra instancia y ya no el juzgado. Es que es evidente las líneas editoriales de los medios. Y mire, yo respeto las líneas editoriales de los medios. Nosotros tenemos una línea editorial y yo creo que los medios, tanto los televisivos como los medios impresos, tienen una línea editorial. Lo curioso acá es que ellos ya salen del proceso o no salen del proceso. Sus casos
pasan a la esfera de la Corte Suprema de Justicia. Ahí me gustaría que Pedro, ahorita que yo termino el análisis que estoy haciendo, me gustaría que hablara un poco sobre lo que procede dentro de la Corte y todo lo que tiene que ocurrir para que ellos sigan ese proceso allá. En la parte editorial, yo siento que han querido darle el enfoque a que los hermanos Martinelli van a ser, o pasaron a la Corte, pero están dentro del caso. Ahora bien, uno que está siguiendo de cerca este caso, como todos los casos de alto perfil que son transmitidos por el órgano judicial, y eso hay que reconocerle, darle el crédito al órgano judicial que está transmitiendo, haciendo público estas audiencias, me parece muy curioso el manejo, la diferencia del manejo de la jueza Valoisa Martínez de este caso específico con el anterior, el caso de New Business. Entonces, yo creo que también va a servir para nosotros, durante todo el caso de Blue Apple, ver cómo es el comportamiento de la jueza en la toma de decisiones y si es coherente con las decisiones que ella tomó en el caso New Business. Porque me parece muy curioso que la misma jueza maneje y tome decisiones y exija cosas que no exigió en el anterior caso de New Business. Y el comportamiento también de los fiscales. La instrucción sumarial del caso Blue Apple está cuestionada, al igual que muchos de los acuerdos que se firmaron en este caso. Aquí va a estar entonces bajo la lupa el trabajo de los fiscales Pedro Citón y también el comportamiento que le dé o el manejo que le dé a este caso a la jueza Valoisa Martínez. Mire, la publicidad que está llevándose este proceso es acertada, porque los medios de comunicación social no pueden tergiversar los hechos que la comunidad está viendo. Y lo más que pueden hacer es tratar de quitarle la presunción de inocencia a cada uno de los imputados dentro de este proceso. Por lo tanto, cuando un medio de comunicación social habla de que los diputados suplentes de Parlacén están burlándose de la justicia, está alejado de la verdad. Es una infamia decir eso. Cuando dicen que se sustraen de la justicia, eso es falso. Ellos lo único que están solicitando es ir a su juez natural. Porque si la jueza Valoisa Martínez no hubiera aceptado el rompimiento judicial y no hubiera declinado competencias hacia la Corte Suprema de Justicia, hay violación del debido proceso. Porque la primera regla que te enseñan a ti sobre el debido proceso es que te tiene que juzgar tu juez natural. Al irse ese expediente ahora a la sala, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, le es remitido con una nota a la Secretaría General. Como el expediente actualmente está siendo tramitado dentro del juzgado, lo más seguro es que van a tener que esperar hasta que finalice el proceso que está siguiendo de Blue Apple en el juzgado de Valoisa Martínez, para luego reenviar a la Corte Suprema de Justicia, a su Secretaría General, copia autenticada y una copia electrónica probablemente hacia la Secretaría General. Eso se tiene que foliar. Así que estamos hablando de unos 3 a 6 meses como mínimo para que entonces la Corte Suprema de Justicia empiece a conocer de ese proceso. Adicional y previamente, debo suponer que debe haber un magistrado ponente, un magistrado, vamos a llamarle de garantías, ponente, que es el que va a presidir la audiencia y además va a presentar una resolución. Pero también va a haber un magistrado fiscal y en el medio de ambos se va a dar una situación de un proceso penal en donde lo más importante es que la situación tiene que ser admitida. Una vez que es admitida por la Corte Suprema de Justicia, se le dan traslado a todas las partes. Y en eso entonces ya inicia un nuevo proceso en donde los diputados suplentes, para ser condenados, requieren 2/3 partes de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que en este caso serían 6 magistrados. Para nadie es un secreto, Dustin y licenciado Citón, de que hay un interés particular en estos casos de alto perfil cuando se trata de la familia Martinelli. Ojalá que este tipo de transmisiones que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia también se haga en otros casos de suma importancia y no únicamente porque tiene un matiz político, porque para nadie es un secreto que eso es una gran verdad también. Así es. Y bueno, también en este caso le llamaba la atención mucho
a Pedro Citón la cantidad de delaciones y de acuerdos que hay dentro del mismo caso, Pedro. Sí, yo creo que hay un estanque de sapos, porque hay muchas delaciones y hoy la jueza Marquines, y eso en contrario al tema de la publicidad del proceso, en una audiencia privada avaló dos o tres acuerdos de pena, de acuerdos de delación, en donde pues solamente los abogados que hicieron el acuerdo sabrán de lo que está sucediendo y cualquier otro abogado que solicite los mismos. Por eso insisto, ¿qué valor tiene una versión que dé ante unas autoridades, ya sea del Ministerio Público, una persona que esté vinculada a un caso o sindicada en un caso, y luego se convierta en un testigo simplemente por un proceso de delación? ¿Qué argumento pesa más, lo que dio primero o lo que dio después? Bueno, en la teoría del derecho penal, siempre la declaración del testigo, del imputado, la que vale es la primera declaración, porque se entiende que esa fue la declaración que él hizo de manera libre y espontánea. La siguiente, la subsiguiente, por más que sean aclaradas, son las que se adecúan a sus propios intereses. Eso no fue lo que se dio en el caso de New Business, entonces. Pero sí se dio, porque los testigos protegidos precisamente vieron en ese sentido su ventaja, y la juez le ha dado sana crítica a esa decisión. Tenemos que hacer una pausa para comerciales. Al volver vamos a seguir hablando de temas de interés nacional. No se vaya. Quédese en La Otra Verdad. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Dustin Guerra. Irene Hernández. Te muestra la otra verdad del acontecer nacional. Martes y jueves. A las 3 de la tarde. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Seguimos con La Otra Verdad a través de Next Panamá, Next Noticia. Estamos en vivo y en directo. Recuerde que este programa se retransmite a las 8 de la noche a través de esta pantalla. Aquí está hablando con el señor Pedro Citón, que le estaba gustando, le gustó el promo que hicimos de La Otra Verdad. Su esposa me chateó. Sí. Y me dijo que si no, en la promo no se veía usted hermoso, bello, parecía un Narciso Guerra. Narciso Guerra. Oiga, Narciso. Oiga, yo con su esposa no me meto porque es bien brava. Hablando de narcisos, vamos a ver las encuestas. Usted sabe que Panamá América, el grupo de PASA, publica la encuesta de Cicalo Panamá, que está registrada en el Tribunal Electoral debidamente, con su ficha técnica y con todo lo que requiere la ley, porque hay muchas encuestas por ahí que están rodando en las redes sociales y sondeos que no están registrados en ningún lugar y tampoco, mucho menos, están supervisados por nadie. Entonces, ponen esos números así todos disparados de estoy a 1 punto, a 2 puntos del primero. Bueno, la encuesta que nosotros publicamos en el grupo de PASA está registrada en el Tribunal Electoral Gallup Panamá. Vamos a ver qué nos dice esa encuesta y analizarla con el también especialista en encuestas, Pedro Citón, y con Irene Hernández, por supuesto. Vamos a ver nuestra primera gráfica. A ver si nos muestra producción la gráfica. A ver, nuestra primera gráfica, ahora sí. Dice, ¿cuál es la principal preocupación que tiene usted y su familia? Sin lugar a dudas, dice la gente, el principal problema del hogar, el costo de vida 33%, desempleo 29%, inseguridad 11%, salud 10%, otro 6%, educación 5%, vivienda 2%, transporte 2% y no respondió el 1%. Yo creo, Pedro e Irene, que en Panamá la mayoría de los panameños, y esta encuesta simplemente es reflejo de la realidad, coincide que el principal problema que hay ahorita mismo en el país es el costo de vida. Hay mucho desempleo, los productos alimenticios están caros, la gente ha tenido que recurrir a la informalidad por la falta de empleo formal y hay una preocupación inmensa de cómo llega a los 15 y los 30 y si llega. Pedro, Irene. Sí, bueno, yo quisiera hacer énfasis en eso que acabó de pasar el cuadro anterior. No sé si nos lo pone nuevamente, pero porque quiero llegar a un punto específico
donde habla del desempleo, donde habla el costo, el alto costo de la vida. Sí, donde la parte de arriba del cuadro. Sí, bueno. De la tendencia. ¿En qué lugar dentro de esos factores que se mencionan allí, que es lo que le preocupan a todos los panameños, dónde está la parte jurídica? ¿Dónde le interesa a la gente realmente la parte donde se habla de estos casos de alto perfil? No, a la gente lo que le interesa es eso que están ustedes viendo ahora mismo: costo de vida, desempleo, inseguridad, salud, educación, vivienda y transporte. Allí es donde debe basarse casualmente cualquier Lo que estudio. tocas decir es totalmente cierto, Irene. Y curiosamente, Pedro, el discurso de los candidatos presidenciales no habla de costo de desempleo, inseguridad y salud. Están hablando de otros temas. Y si usted quiere conectar con la población, tiene que empezar hablando del costo de vida, Pedro Citón. Bueno, el problema inicial de hablar por un candidato de un tema es que el electorado no lo identifique para resolver ese tema. O sea, usted podrá hablar todo lo que usted quiera hablar sobre costo de vida, desempleo, inseguridad, pero si no hace match con el electorado, es por gusto que usted siga hablándole de eso. Mire, para mí esa encuesta, lo verdaderamente relevante, porque lo de arriba lo sabíamos, se requiere la reactivación económica por parte de la familia. Las familias saben lo que está pasando trabajo, no llegan a fin de mes, no tienen un trabajo seguro, hay inseguridad en sus barrios. Eso es pan comido y todos lo sabemos. Lo que preocupa es que habiendo la educación que hay, habiendo la salud que hay, estén en niveles bajos del electorado. O sea, imagínense usted va al Seguro Social y no encuentra la medicina. Usted va a llevar a sus hijos a la escuela que se están cayendo, que los estudiantes salen todas las semanas, y aún así para el electorado, para la ciudadanía, ese no es la prioridad. Su prioridad ahorita mismo es su situación económica. Eso es la gravedad en la que nos encontramos. Que por más que diga el presidente, el vicepresidente de la República, de que tenemos un subsidio a la gasolina y que eso evita la inflación, imagínense si no tuviera ese subsidio y tuviéramos todos los productos mucho más caros y la situación estaría mucho, mucho peor. Después de 25.000 millones de dólares en deuda adquirido en este gobierno en los últimos 4 años, tener como uno de los principales problemas de la población el costo de la vida, el desempleo y otros temas relacionados con la economía, eso es grave, eso es preocupante. Dígame, ¿qué país de la región ha pedido más de 25.000 millones de dólares en deuda y tiene un problema como este de costo de vida y desempleo? Es impresionante, Irene. Sí, definitivamente. Mira, y uno pone como ejemplo lo que está ocurriendo en el pueblo, porque yo creo que los ejemplos del pueblo es lo más, diría yo, directo para poder uno expresar y dar a conocer lo que ellos están padeciendo. Por ejemplo, anoche en Arraiján, la luz se fue por espacio de más de 6 horas y uno salió en horas de la madrugada y todavía la luz no había regresado en Arraiján. Usted agarra $150, incluso hasta $200 para hacer un supermercado. Señores, usted no trae a su casa prácticamente casi muchas cosas. Pasa una semana, Dustin y el licenciado Citón, y ya usted tiene que volver a hacer súper 2 veces en una quincena, porque no le alcanza lo que usted invierte en esa primera ocasión. Entonces, eso es lo que le duele tanto al pueblo panameño, que no se está haciendo énfasis en esos problemas. Irene, usted es un hombre pudiente, porque el panameño promedio no tiene $200 para hacer un supermercado mensualmente. Es mentira. Lo que recibe de dinero, de ese salario mínimo, o de ese que le llaman eufemísticamente emprendedurismo, realmente es trabajo informal, pues hombre, en muchas ocasiones no llega y no pueden ir a los supermercados. Esa es una situación que se está dando y lo que van entonces es a la barrotería de la esquina, la conocida tiendita del chino, en donde los productos son mucho más caros, pero obviamente entonces como son más caros, les es más difícil llegar a ese fin de mes con esos salarios, esos ingresos que tienen, que no les llena su vida. Y todavía peor aún, que no sienten que hay un gobierno. El pesimismo, no sé si la encuesta lo dice, pero el pesimismo de la gente es sumamente alto y por lo tanto ya tiró la toalla.
ya está esperando un nuevo gobierno para ver si reactiva la economía. No para ver si lo resuelve a ellos, no hay para ver qué hay para mí, no. Es para ver si resuelve el tema económico, si empiezan a ver las inversiones públicas y privadas, hay más trabajo, hay más ingresos. Pedro, usted sabe que el viceministro de Vivienda dijo en la asamblea hoy, ante un cuestionamiento que le estaban haciendo sobre el costo de las viviendas y el costo de la vida, que 2 salarios mínimos en una casa permiten aspirar a una vivienda en la actualidad. O sea, él está diciendo que con 2 salarios mínimos las personas, las parejas pueden aspirar a tener una vivienda. ¿Usted sabe cuánto vale una casa en este momento? Mire, eso que dijo el ministro ayer, de verdad que yo creo que se burló del pueblo panameño y se burló del diputado al que le hizo la pregunta, porque solamente hay que ver las casas de interés social que son sufragadas con dinero del Estado, como en Buena Esperanza, en Colón, o la de Curundú, que para que las personas las paguen, eso no las pagan, pero peor aún son lo que el Banco Hipotecario Nacional está subsidiando a través de préstamos, que llevan 6, 7 y 8, 9 años en donde no pagan, producto de que no tienen los recursos para hacerlo. Y cuando los bancos privados y el banco hipotecario empieza a desalojar gente, usted va a ver entonces que el índice de población que se va a preocupar por esa situación va a ser mucho más alto, pero aquí va a haber una bomba social. El problema está de que los salarios, ya sea si el ministro o el viceministro dijo que 2 salarios mínimos pueden obtener una vivienda, la verdad es que uno se pone a ver y hacemos un sondeo de la cantidad de proyectos que hay de carácter habitacional o de vivienda y vemos que ninguna de estas residencias bajan de 70, 80 o 100 mil dólares. Imagínate Dustin con un salario, vamos a decir, de salario mínimo, $600. Son $1.200. Son $1.200. Y tras eso tú tienes que ver, atender la alimentación no solamente de la pareja, sino si tiene hijos, si tiene 2 hijos o 3 hijos, ¿cómo lo va a hacer? La escuela de esos muchachitos. O sea, una serie de gastos que la gente no... Gastos, o sea, por favor. En verdad. Vamos a seguir analizando la encuesta, pero quiero mostrarles la ficha técnica de esta encuesta para darle una referencia de dónde se posiciona esta encuesta. Esta es la ficha técnica, la empresa que ejecuta el trabajo, Gallup Panamá, territorio nacional, o sea, la cobertura a toda la República de Panamá. Evidentemente, Editora Panamá América es la que adquiere esta encuesta o la solicita. El tamaño de la muestra es 1.200 personas, aleatoria representativa de la población. La fecha de campo entre el 2 y el 10 de agosto del 2023. Universo de esta encuesta, ciudadanos de 18 años y más, residentes en hogares, margen de error 2.8, nivel de confianza 95%. Esta es la ficha técnica de esta encuesta. Vamos a ver si producción nos ayuda con la siguiente gráfica para seguir analizándola. Me parece sumamente importante mostrarle a nuestra audiencia la percepción que existe en el país, por lo menos en esta muestra, de la realidad de Panamá. Dice, actualmente, ¿cómo considera que está la situación económica comparada con hace un año? ¿Cómo considera estará su situación económica dentro de un año en comparación con la actual? Es lo que hablaba Pedro. Muchos de los panameños han perdido la esperanza. Eso es grave, que usted pierda la esperanza en que va a mejorar la situación. Aquí están los números. La economía del hogar comparada con hace un año, dicen las personas que el 47% dice que peor, 28% dice que igual, solo un 10% dice que mejor, solo un 2% dice que mucho mejor y un 13% dice que mucho peor. Si sumamos el 47 y el 13% de mucho peor y peor, hay un balance negativo en esta pregunta. Los panameños sienten de que su situación económica es peor que el año pasado, podría decirse así. Entonces, ¿cómo analizamos esta percepción, Pedro? Bueno, es fácil. 2/3 partes de la población de Panamá, su economía está o peor o mucho peor. Y solamente un 12% podría haberla considerado mejor. O sea, pudo hacer gente que consiguió trabajo en el gobierno o se ganó la lotería o el gordito. Pero la mayoría está en una situación, o perdón, no la mayoría, un tercio de la población está en igual
con un 28%. Y eso es preocupante porque no están ni mal ni bien, sino igual. ¿Usted quiere decir que ese 2% es mucho mejor? Puede ser gente que trabaja en el gobierno. Sí, los ministros como Paredes, como Zapata, como Tejada, ¿no? Pero el igual del 28% tiene que tenerlo en cuenta lo siguiente. Son gente que tiene trabajo hace un año atrás, tiene trabajo hoy, pero se han subido los costos de su vida, así que por más que él diga que está igual, porque él siente que está igual, su percepción es que está igual, pero la canasta básica ha subido y sus ingresos no han sabido. Así que mucho de ese 28% puede estar en peor. No solamente el aumento de los precios de la canasta básica, o sea, ha aumentado también el aspecto de los servicios. La luz. La luz, sí, o sea, hay otros aspectos importantes, pero yo creo que el que más está afectando es que hay un alto porcentaje de la población panameña que se ha inclinado, se ha abocado hacia la economía informal, ha buscado inventar o emprender algún tipo de negocio para poder subsistir, porque no hay la plaza de empleos que había quizás mucho antes de la pandemia. Entonces, ese es uno de los graves problemas que está confrontando el país. Y tras eso, si le sumamos, Dustin, y yo creo que tiene algún impacto, porque lo va a tener, y que se está cuestionando tanto y criticando, es el hecho de que aquí se está aceptando una gran cantidad de migrantes. Miren ustedes, señores, esa es una gran preocupación que tiene el pueblo panameño, donde se ha abierto el compás para darle empleo a los extranjeros, a los migrantes. Sin embargo, aquí hay miles y miles de panameños que están sufriendo ese problema. Sí, es un tema bastante delicado. Mira, Irene, economía del hogar dentro de un año, la tendencia a la economía del hogar dentro de un año, dicen los encuestados que el 26% dice que ellos esperan que esté mejor, el 10% dice que mucho mejor, o sea, un 36% en positivo. Los que se mantienen igual, dice un 24%, y mucho peor, 24, 10% y 24%, será 34%. No respondió el 7%. Yo creo que ya la gente está pensando que el próximo año hay elecciones y va a cambiar el gobierno, porque ya me decía un expresidente que en el último año de gobierno es como el año del Hidalgo. Todos están haciendo negocios, todos están viendo cómo hacen, todos están viendo cómo nadie contesta teléfono, nadie quiere asumir responsabilidades, nadie quiere recoger lo que pasó en los últimos 4 años. Es como el año de la salida. Entonces, es parte de lo que ocurre. Vamos a ver la siguiente gráfica para ver si nos alcanza el tiempo. Y mire que Sí, vamos a ver la siguiente gráfica. Y hace el comentario sobre la siguiente gráfica, don Pedro. Decía usted, don Pedro. No, que los que más, me parece irónico, que los que más están a favor de que le va a ir mejor son los que menos educación tienen, solo los que tienen educación primaria. Pensaban eso. O sea, son los que en su mayoría hacen oficios. O sea, la gente, exactamente, o sea, el trabajo de poca técnica o de poco profesionalismo. Los profesionales, los técnicos, son los que ven esta cosa más peluda. Ok, aquí viene una de las partes de la encuesta que siempre llama más la atención, porque estamos en un periodo electoral, la intención del voto espontáneo. Ricardo Martinelli aparece con 46%, ninguno 19%, Martín Torrijos aparece con un 9%, Rómulo Rux con un 7%, Ricardo Lombana con un 7%, Gaby Carrizo con un 3%, José Isabel Blandón con 3%, Zulay Rodríguez 2%, Maribel Gordón 1%, otro 1%, no votaría 1%, al igual que independiente 1%. El comportamiento de los números. A mí me llama la atención que 19% dice que ninguno. Miren, en una encuesta, ese es el voto a conquistar. O sea, en una ese elección, es el margen para tratar de ganárselo. Exactamente. Okay. O sea, ese 20% es lo que se considera como las personas indecisas. Dentro de cada renglón de voto espontáneo, cuando el voto espontáneo usted tiene cada día un 90% de lo que se conoce como el voto duro. O sea, que hay poca posibilidad de que esos números varíen solamente cambiando de voto duro a votos suaves. Por ello, y con relación a la gráfica anterior, vemos que el expresidente Ricardo Martinelli lo lidera con un 46%, porque la condición económica, la gente ve que él es el candidato
que puede resolver, puede reactivar la economía de Panamá, puede reactivar los empleos, puede reactivar los ingresos del ciudadano y puede tenernos un futuro mejor hacia el 2024. Si tomamos eso como base en una matemática básica, vemos que había un porcentaje entre los 7 candidatos en casi un 34% versus el 40 y tanto por ciento del... Por eso que yo los llamo los candidatos del ITBMS, ¿no? Rómulo Rux 7%. ¿Esa se la enseñó Juan Priciola o esa la inventó? No, esa la inventé yo, no, porque yo solo le pregunto. Yo soy alumno aventajado del mejor maestro de los del apodos. Mejor, el maestro senior de los apodos se llama Juan Priciola, director de crítica. El dueño del Se Escucha Por Ahí. Tengo que mandarle a Carol de café, de un café ahí en Multiplaza. Usted tiene su fanática. No, esa es de Juan Priciola. Esa es de Juan Priciola. Ok, me gustaría que la gráfica vamos a ponerla unos segundos más para analizar allí, mire. Rómulo Rux y Ricardo Lombana empatados con 7%. Eso sería para usted los candidatos del 7% del ITBMS. Sí, exactamente. Y entonces, ¿cómo sería Gaby Carrizo y Blandón que tienen 3%? Bueno, esos son los pinos en pote. Ah, ok. Los pinos en pote que no crecen. No crecen porque no pasan de allí. No, a pesar de que han hecho campaña, han invertido buena cantidad de dinero, todavía no terminan de convencer al electorado. Ahora, usted se tiene que imaginar que ese 46% es el voto cruzado. El voto de muchos ciudadanos que van a votar para alcalde, representante por un partido político, pero para presidente por Ricardo Martinelli. Déjeme leer algo aquí que el Tribunal Electoral exige que se pongan en las encuestas. Dice, las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados. Esto es una exigencia del Tribunal Electoral en cada encuesta registrada en el Tribunal le voy a Electoral. explicar por qué. Porque si estas encuestas fueran elecciones, entonces ¿para qué hacer elecciones? Ese voto que usted va y lo entrevista tiene que ir a una urna. Entonces, vale también el día de las elecciones, y no me canso de repetirlo, vale el día de las elecciones lo que es la estructura política, la movilización y los cuadros políticos a nivel de representantes, diputados, alcaldes, que movilicen el día de la elección ese votante. Este termómetro cambiaría meses, días antes de las elecciones, por ejemplo, los indecisos, acercándose a las elecciones dependiendo, yo creo que es una naturaleza humana, dependiendo de quién tiene mayor posibilidad, así le va a meter su voto. Sí, mire, va a depender al 30 de septiembre cuántos de ellos hagan alianzas políticas. Ya Ricardo Martinelli tiene una alianza política con el partido Alianza y Martín Torrijos tiene una alianza, Gaby Carrizo tiene una alianza con el partido Morirena. Ahora bien, todavía está pendiente que los candidatos Rómulo Rux, Lombana, que no logra hacer su alianza con los independientes, José Isabel Blandón, logren hacer la propia. Hasta tanto y cuando no se dé eso, no empieza a darse lo que se conoce como el voto útil o el voto privilegiado hacia ciertos candidatos que se va a distanciar del resto. Yo apuesto que al final de la jornada, a partir del 2 de febrero del 2024, va a haber una polarización entre Ricardo Martinelli, el candidato de las banderas de la reactivación económica, y otro candidato que pueda aspirar a llevar otras banderas que la población considere también oportunas. Si lo vemos así, simple vista, con esos porcentajes, prácticamente sí urge una gran alianza, como ellos están tratando de ver cómo hacen, porque son unos candidatos bonsai prácticamente. Pero tampoco las alianzas, querido Irene, son manifestación de... O sea, es la forma más rápida de crecer, porque tratar de conseguir ese 19% no va a ser tarea fácil. Pero ¿qué resulta? Si tú no haces las alianzas correctas, por ejemplo, puedes llevarte... Por ejemplo, el caso del Partido Panameñista. Yo lo comentaba hoy en el blog de crítica, el Café de Citón, en cuanto a que si Blandón insiste a tener una alianza con Martín Torrijos, probablemente los históricos del Partido Panameñista, los doctrinarios, jalados de la mano y guiados por Mireya Moscoso, abandonen ese partido y puedan apoyar la candidatura de Ricardo Martinelli, porque ellos no se sienten satisfechos por las luchas históricas que ha tenido el panameñismo y el hijo del dictador Torrijos.
Interesante su análisis, ¿no? El comportamiento en los próximos meses también de eso de las alianzas, definir ya candidatos, va a ser muy interesante porque hay algunos candidatos que están casi a gritos pidiendo que se unan todos para tratar de levantar. Y a pesar de que llevan 3% y 7%, hay unos que no quieren ceder las cabezas de una posible alianza. Vamos al cambio y venimos ya con el cierre de La Otra Palabra. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. Dustin Guerra. Irene Hernández. Te muestra la otra verdad del acontecer nacional. Martes y jueves. A las 3 de la tarde. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. La otra verdad. En la parte final de La Otra Verdad, oiga, el aguacero que ha caído, todo el día se la ha pasado lloviendo. Y no es una lluvia cualquiera, es una lluvia intensa que ha provocado inundaciones en diferentes partes del país. Tenemos imágenes a esta hora de lo que está ocurriendo en algunos sectores de la ciudad capital. A ver si producción nos ayuda con esas imágenes de inundaciones. Esto es parte del mal tiempo que existe en la zona. Mire, esta es de crítica, la escuela Carlos A. Mendoza en Veranillo. Mire, llueve más adentro que afuera de la escuela. Ahí están los docentes tratando de salvar el mobiliario, tratando de mover las sillas, tratando de recoger Pero eso agua. es lo que yo le trataba de explicar en antes con las encuestas. Mire el estado de situación de la educación. Y para el ciudadano, ese tema queda por debajo de la reactivación económica. Mire esto. Así están algunos ríos. Este es el río Mamoní en las Margaritas de Chepo. Tras la fuerte lluvia hay serias afectaciones. Esa área es un área muy productiva. Y eso área fue agrícola. más temprano, imagínate ahora que está... Es que no ha parado de arreciando. llover durante Sí. todo el día. Todo el día lloviendo. Hace 33 minutos llega este video. Miren, imágenes impresionantes de la situación con las inundaciones en diferentes puntos de la ciudad capital de Panamá y también en el interior de la República, porque el mal tiempo es en todo el país. Sí, hay que recordarle que es Mire. efecto de la tormenta tropical Franklin, ¿no? Sí, así es. Alguien tiene que haber Estas son imágenes, un video de Annette Quinn. Muestra inundaciones. alguien tiene que haber rezado a la Virgen de la Cueva. Bueno, mire la cantidad de agua, no es normal. Así que tome las previsiones. El Sistema Nacional de Protección Civil ha emitido algunas alertas de prevención. La cantidad de agua que ha caído sobre la ciudad y sobre el país no es normal. Oye, Dosti, debemos hacer una sección de glosas. Sí, eso viene. Porque el vidente Citón recibió una que dice que en la autoridad de turismo hay un valiente jefe que las colaboradoras le han enviado a la directora de la ANTAI las denuncias y a los superiores del turismo del acoso laboral que son sometidas y parece que va a haber un tema ahí judicial, penal, porque este valiente jefe quiere aprovecharse de su posición para acosar y abusar sexualmente de estas colaboradoras. Oiga, usted está dentro del turismo. aprendiendo mucho de Juan Priciola con las glosas. No, ese es el maestro, ahí sí no lo supero. Tenemos más. Ese valiente es un adjetivo. Mire, Cuidado tenemos, que es esto un es de la subjetivo. cuenta Panamá Este News. No dice dónde es el lugar, debe ser en el área obviamente de Panamá Este, en Cañita de Chepo, Margarita de Chepo. Mire la gente cómo está tratando de... Eso es una refrigeradora, ¿qué es eso, Pedro? Una refrigeradora, mire eso, impresionante, las inundaciones en diferentes puntos de Panamá. Les recuerdo que no es la primera vez, ya ha habido inundaciones en esa área, en el año 2000, 2010. Sí. Digo, sí, viendo esto, que es un área, Cuando se abrió una imagen lamentable, ¿no? Porque las inundaciones traen toda una serie de secuelas y eso. Pero viendo también el lado positivo de la cantidad de lluvia, el canal de Panamá ya no va a tener excusas para reducir el calado de las embarcaciones si continúan estas lluvias de esta manera. Mire, a poder esto decir- en Valle Próspero, Tanara de Chepo. Parece que las inundaciones más graves en este momento, según los videos y los reportes que están llegando, son para el área este
de la provincia de Panamá. Aquí observamos, mire, esta casa completamente inundada. Un Situación barrio de grave. emergencia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Más de esta información lo va a poder conocer en el noticiero de la tarde, por supuesto aquí a través de Next Noticias. Irene Hernández, Pedro Citón, gracias por estar con nosotros en La Otra Verdad. Yo soy Dostin Guerra, nos vemos la próxima edición.